bienvenida a Elisandro Santos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Elisandro Santos, soy Marketing Manager de Binex en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y está un poco en boca de todos. Porque la realidad es que muchos de los que estamos acá o trabajamos para una empresa, o tenemos una empresa, o tenemos un proyecto, o tenemos un emprendimiento. Y esto de construir alrededor de la Web3, alrededor de la criptomoneda, creo que es muy importante porque es un tema que no es solo el presente, sino que es el futuro de todos nosotros, el futuro de la sociedad. Ya muchos seguro han visto que el Banco Internacional decretó que para el 2030 todos los bancos del mundo van a tener que aceptar cadena de bloques. Esto significa que la blockchain va a estar en todos los bancos. Por ende, las monedas digitales o criptomonedas también. No significa obviamente que esto sea que el Bitcoin va a estar, Ethereum va a estar, USDT va a estar, sino que capaz que es que, bueno, el yuan digital, el dólar digital, no sabemos qué nos depara, pero lo que sí estamos todos seguros es de que lo que se viene son las monedas digitales, las criptomonedas, y eso creo que es algo muy importante para todas las empresas. Así que vamos a empezar. Primero un disclaimer de responsabilidad financiera, obviamente. Y ahora bien, acá hay un ejemplo que es muy sencillo, que tengo una empresa, estoy agarrando y vendiendo servicios al exterior. Para esto obviamente tengo que hacer pagos, ¿sí? O recibir pagos capaz incluso en dólares, en euros, en yuanes. Esto implica que tengo que trabajar con terceros, como puede ser un banco. Esto implica también que tengo un costo del envío, ¿sí? Porque hacer un envío SWIFT hoy en día, depende de la transacción, está entre 30 y 70 dólares. E implica que también tengo que esperar a veces tiempo, porque los envíos pueden ser rápidos como pueden tardar hasta 72 horas. Entonces, acá es donde viene todo el problema, porque nos ralentiza, ¿sí? Nos cobran caro y encima depende de un montón de intermediarios. Acá es donde vienen las criptomonedas a traer un montón de soluciones eficientes, donde si nosotros lo combinamos con blockchain, con contratos inteligentes, podemos agarrar y poner cosas de forma automática. Hoy en día estamos viendo un montón de integraciones con empresas por medio de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta obviamente es, ¿por qué las empresas no están viendo esto? ¿Y cómo puedo ampliar mi negocio para llegar a un nuevo público? Hace un tiempo me tocó ir a Tres Arroyos, donde es una ciudad chica, que hay muchos locales, pero algunos de esos todavía ni siquiera aceptan tarjeta de crédito para cobrar. Imagínense ir a hablarle de cripto. Bueno, esta ciudad con alrededor de 60.000 habitantes tiene un problema obviamente con la brecha tecnológica. ¿Y qué pasaría, es la pregunta que le hice a un empresario, si vos a partir de ahora aceptás pagos con criptomonedas? Me dijo, no entiendo nada qué es lo que es. Le digo, lo que vos tenés que entender es de que tu negocio vende por clientes y los clientes los podés traer por medio de publicidad. Y si vos innovás, sos agente de cambio, sos representante, los medios te van a levantar una nota completamente gratuita. Porque estás haciendo innovación. Sos el primero que va a traer criptomonedas a la ciudad o al menos el primero en tu rubro. Y eso te va a traer también un público latente. Porque muchos de nosotros nos encantaría comprar helado, tomar un remis, todo con cripto. Porque muchos exportamos servicios, porque Argentina es el país número 1 en el mundo en exportar programadores. Entonces esto implica que un montón de gente que está o que quiere cobrar por criptomonedas, porque es más económico, es más rápido, por un montón de problemas que tenemos a veces. Entonces, ¿qué pasaría si tu negocio empieza a aceptar pagos por cripto, empieza a tener cadena de bloques? Y acá es la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, ¿por qué cripto? Mayor velocidad, reduzco los costos, puedo tener acceso a la tokenización de mis activos, puedo empezar en la Web3, puedo innovar, puedo traer nuevos clientes, ¿sí? Puedo hacer transacciones muy rápidas y eficientes. Por ejemplo, está mi amigo Maxi de Algorand. Algorand funciona excelente y para transacciones es en microsegundos y es con un costo súper bajo. Puedes hacer 1000 transacciones creo con $1. Y eso con un postnet capaz que no pasa, ¿sí? Y acá tenemos las ventajas de las transferencias internacionales con cripto. Sencillamente nos quitan el tiempo, nos ahorran dinero, nos quitan intermediarios y nos dan la practicidad y la comodidad de poder hacerlo en cualquier horario. Porque recuerden que los bancos tienen un horario, ¿sí? Y hay momentos en los que no trabajan. Las criptos son las 24 horas. Como ventaja también, una empresa podría aplicar a un montón de diferentes sistemas. Hoy en día, gracias a las fintech, que han crecido muchísimo en la Argentina, tenemos algunas muy destacadas en el sector, no voy a hacer publicidad de ninguna,
pero tienen un sistema que es bastante interesante para los usuarios, que es el cashback. Ahora, ¿qué pasaría si mi negocio, ¿sí?, acepta como medio de pago una de esas fintech? Tengo una tarjeta en la que me pueden pagar a mí con cripto y en la que yo puedo ir a un local, pagar con cripto y encima que me den un cashback. ¿Quién en un banco tradicional te devuelve dinero? Nadie, no existe. Esto existe en el mundo de las criptomonedas. Esto existe en el mundo de la innovación. Entonces el cashback nos permite generar un ingreso en paralelo. Puede ser muy chico, no importa, pero es un ingreso que obviamente suma y que nadie tiene en cuenta. También surgen ciertas preguntas, porque si vamos al sector tradicional, los bancos, cuando uno quiere agarrar y vamos a tratar de proteger capital, no voy a hablar ni siquiera de maximizarlo, pero de protegerlo, suele acudir obviamente a lo que son los plazos fijos, que junto con los fondos de inversiones es algo bastante común. Pero tenemos otras herramientas en el mundo de las criptomonedas, ¿sí?, que es el staking, ¿sí?, que por ejemplo en Binex lo llamamos Binex Capital, que es una herramienta excelente porque nos permite protegernos dentro de todo, ¿sí?, contra la inflación. Porque escucho mucha gente todo el tiempo que me dice, ah, no, pero yo tengo dólares, o ah, no, pero yo tengo cripto, yo la verdad eso no me preocupa. Pero la pregunta es, ¿no te preocupa? Sí, te tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque hay inflación en dólares. Y si estás trabajando con criptomonedas, que muchas de ellas, como las más importantes, capaz que tienen respaldo en USDT, y el USDT en dólares, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás perdiendo al día de hoy un 9% anual, que es lo que hay de inflación en Estados Unidos. Y eso afecta, ¿sí?, porque cada $1000 pierdo 90 al año. Entonces, si yo guardo, como era antiguamente que se decía, los dólares abajo del colchón, guardo $10.000, pierdo 900 en un año de capital. Para eso existen medidas como los plazos fijos o como Binex Capital, que te permiten tener rentabilidades, como por ejemplo, ahí abajo dice USDT, que está pagando actualmente entre un 2 y un 7%. No es un 9, pero estás hablando de una stable coin. Estás hablando que en Argentina cuando vas a hacer un plazo fijo en dólares es un 0,0 no sé cuánto. Es diminuto. Entonces, herramientas como esta al empresario le permiten capitalizarse, protegerse y tener otra forma de mantener capital y de ponerlo a trabajar, porque la plata parada no sirve. Y la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Es mejor que el dólar blue, el USDT, la stablecoin, el DAI? ¿Es mejor o es peor? Bueno, hay herramientas muy buenas que también tenemos en Binex, como en otros exchanges, que es el P2P. Es el persona a persona. Muchos seguro han estado antes del día de las elecciones viendo cómo el dólar cripto se disparaba hasta 1.200, incluso en algunos lados 1.300 pesos cada dólar. ¿Y esto por qué? Porque obviamente en el mercado normal uno no podía ver esos precios porque cerró el viernes, hasta el lunes no teníamos valor, no podíamos comprar. Pero veíamos que con el dólar cripto algo estaba pasando y era que estaba subiendo. Y esto se ve al P2P. Entonces, si yo tengo capital en dólares, una forma muy fácil de sacar a cripto o de comprar criptomonedas es por medio del P2P, que lo puedo hacer en una plataforma como Binex, con la herramienta, en la cual estoy protegido porque hay un intermediario en el cual puedo acudir si pasa algo, puedo mover mis dólares, venderlos y que me den pesos, incluso a veces pagándome más de lo que vale el dólar blue, haciendo una hiper rentabilidad. Bueno, me imagino muchos de acá incluso se pueden dedicar a lo que es arbitraje. Hace poco estuve en Colombia y Colombia y Argentina se destacan por ser los países de Latinoamérica que más arbitraje hacen al día de hoy con stablecoins. ¿Y eso por qué? Porque compramos barato en un lado y vendemos un poquito más caro en otro lado. Eso te da una rentabilidad capaz del 2 al 4% diario. En un mes es un 60%. En dólares. No existe otra forma. Entonces, este tipo de herramientas, el P2P, nos agilizan y nos salvan la vida. Porque hace unos años, cuando comprar cripto era difícil, cuando recibir un pago del exterior era complicadísimo, no te quedaba otra que hacerlo por un banco, cuando retirar cripto y cambiarla a pesos era una tarea imposible, todos veíamos un panorama negro. Pero al día de hoy, teniendo herramientas como, no importa cuál marca, ¿no?, pero ciertas fintech que con un clic pasás de cripto a pesos, de pesos a cripto, el mercado cambió. Y esto va a ser un cambio de tendencia en las próximas generaciones. Lo que nosotros tenemos que prepararnos ahora, ¿sí?, las empresas, los empresarios, quienes hacemos negocios, es ayornarnos a estas herramientas para no quedar afuera. Porque así como todos nos sorprendemos cuando vemos a nuestra tía que quiere agarrar y mandar un WhatsApp y manda una difusión, o tira una historia y manda una difusión, porque hay una brecha tecnológica muy grande, lo mismo nos va a pasar a nosotros si nos quedamos parados y no empezamos a ver este tipo de soluciones, este tipo de herramientas, este cambio con la inteligencia artificial, con las cripto, con la blockchain. Esto no es el presente, es el futuro también.
Y un tema clave para todo empresario y toda empresa, y la mayoría seguro lo debe tener muy en claro, es la diversificación de capital. Pero cuando hablamos de diversificar, hablamos de diversificar y de protegernos. Obviamente está bueno, y a todos nos gusta un poquito la timba, por así decirlo, de ir a ciertas shitcoins o altcoins en el cual decimos, bueno, le pongo $50 a ver qué pasa, si los pierdo es como ir al casino y ya. Pero a veces pasa que en esa diversificación o en esa estrategia uno puede generar una hiperrentabilidad. Hay cientos de casos de personas que han entrado en su momento con Shiba Inu, ¿sí? En el 2020, poniendo $5 el valor de un café y 2 medialunas, y han sacado $438.000 de rentabilidad en su momento. Ahora no, porque ahora está caídísimo Shiba. Pero esto que nos dice que obviamente por el FOMO, por el hype, por un montón de cosas que desde lo técnico no tendrían ningún tipo de explicación, a veces las monedas suben, así como bajan. Acá es donde uno tiene que prepararse y cuidarse, porque una cosa es diversificar y decir, bueno, esto creo que es un proyecto bueno con futuro, o esto creo que es un meme. Y a veces los memes son buenos porque el meme en comunidad se expande. Entonces, tengo que ver esas cosas, porque si las veo son oportunidades que tengo en el mercado. Son muy buenas ventajas. Y bueno, y por lo general diversificar implica hablar de estrategias. Y cuando hablamos de estrategias puedo decir, bueno, compro Bitcoin, lo holdeo, voy acá 2 o 3 años, o compro una moneda más chica que le pueda sacar buena rentabilidad ahora. Entonces acá viene un tema muy importante, que es la inversión corporativa. ¿Qué tipo de inversión te gusta hacer? Por ejemplo, nosotros en Binex tenemos herramientas que son geniales, como los futuros estándar y futuros perpetuos. Muchos van a decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en principio que el futuro estándar tiene un vencimiento. Vos abrís la operación y en tal fecha cierra automáticamente. El futuro perpetuo nunca cierra, ¿sí? Pero lo que tiene ventajoso Binex con esto es de que el futuro estándar, por más que tenga fecha de caducidad, es muy friendly para utilizar, es muy sencillo. Y puedo abrir múltiples operaciones. En cambio, en futuros perpetuos abro una y todo lo demás es margen agregado. Entonces, el crear este tipo de inversiones diversificadas implica mover capital. ¿Y cómo puedo mover capital? Bueno, una cosa puede hacer trading, pero puede pasar que digan, che, pero lo mío es el negocio. Yo la verdad quiero invertir y que se autogestione, tener un tercero. Yo no quiero ponerme a hacer trading. Ahora vamos a ver unas herramientas para eso. Pero lo más importante es que si nosotros pensamos en las grandes corporaciones, ¿qué hacen todas las grandes corporaciones? Llega un momento en el cual empiezan a agarrar y invertir ¿en qué? En acciones, en herramientas, en recursos. Entonces, invertir en acciones, al día de hoy está mutando un poquito a invertir en acciones e invertir en cripto, porque los grandes mercados lo están solicitando. Y si yo no quiero hacer nada, digo, no, yo la verdad no soy un trader, pero la verdad que me interesa, porque veo gente que hace un trade y gana $1.000, $2.000, así como veo gente que también hace un trade y pierde todo el capital, porque no saben gestionar el riesgo. Tengo herramientas como el copy trading, que el copy trading es algo que está muy bueno porque me permite ver una trazabilidad de traders que por lo menos puedo ver en los últimos 180 días cuál fue su resultado, cuánto dinero ganaron, cuántos seguidores tienen, cuántas veces ganó, cuántas veces perdió. Esto es información, y la información es poder. Y lo que nos permite a nosotros es analizar casos que sean interesantes, como por ejemplo acá tenemos un caso que tiene un 72% de ROI. ¿Sí? Eso estamos hablando de 180 días. 180 días a un 72% es un 140% anual. Es un número muy muy alto. Y es un número, estamos viendo que es una cuenta que dentro de todo está protegida. Entonces este tipo de inversiones son buenas. Siempre y cuando uno entienda que, como todo, hay riesgo. Es un mercado volátil de las criptomonedas. Si yo entiendo que hay riesgo, puedo hacer este tipo de cosas y puedo proyectar grandes ganancias. También está claro que tenemos hoy en día, y sobre todo gracias a la inteligencia artificial, la capacidad de automatizar bots. Porque antes el bot tradicional que todos integramos en NinjaTrade, en MetaTrader 5, en Binex, era un bot que vos le das parámetros. Vos le configurás que cuando pasen ciertas cosas, haga ciertas otras. Pero ese bot no tenía un entendimiento real del mercado, ni del análisis fundamental. Veía lo técnico. Al día de hoy, la inteligencia artificial nos permite configurar bots para que empiece a tener presente las cuestiones técnicas y las cuestiones fundamentales. Esto hace que ese bot sea muchísimo más efectivo, hasta 4 veces más efectivo que un bot tradicional. ¿Por qué? Porque entiende el mercado. Es una computadora que está escuchando, está viendo qué es lo que está pasando. Está viendo qué es lo que pasa con Powell. Está viendo si capaz que sale un tweet de Elon Musk. Está viendo un montón de factores que
humanamente son muy complicados de hacer. O necesitaríamos mucho presupuesto o mucha gente. Entonces, la automatización con bots es excelente cuando trabaja con inteligencia artificial. En Binex, por ejemplo, tenemos bots, ¿sí?, que tienen una pequeña parte de IA que hace que las operaciones sean bastante efectivas y den retornos. Como todo, obviamente, tiene su riesgo, porque el bot se puede equivocar o porque el hype, el FOMO del mercado, hace que capaz que algo que tenía que claramente caer, suba, o viceversa. Y lo hemos visto un montón de veces. Entonces, este tipo de herramientas están buenas para poder mover el capital. Porque, vamos a la realidad, si uno quiere ser trader, para ser trader rentable, necesitas años de experiencia. Necesitas años, bueno, no años, pero horas de ver gráficos. Entonces, tenés un montón de gente o un montón de máquinas que lo pueden automatizar. Es más, si hacen un ejercicio y llegan a su casa y se meten en Bard, que es la inteligencia artificial de Google, se van a dar cuenta que si ustedes le dicen que le haga un análisis predictivo de cuál va a ser el valor de Bitcoin para la semana que viene o para dentro de un mes, teniendo en cuenta, porque es muy importante en las guías el prompt, el texto que ustedes le ponen, que tenga en cuenta los factores técnicos y los factores fundamentales de la semana que viene para determinar cuál va a ser el rango de precio. Bar va a leer toda la información que hay en internet, porque es Google, y les va a decir cuál va a ser el rango que probablemente va a ser Bitcoin la semana que viene. Eso lo hemos testeado, yo en particular lo he testeado durante 3 meses y medio, y tiene una efectividad del 71% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la IA? Estas cosas. El tema es que si nosotros no nos ayornamos a estas tecnologías, a lo nuevo que está pasando, nos perdemos oportunidades de mercado. Hasta acá, lo que les quería transmitir. ¿Preguntas? Sí. Ahí voy. Acá por si quieren están mi Instagram y mi link y me pueden seguir. Cualquier pregunta, sin ningún tipo de problema, con gusto y con corazón se los respondo. Buenas, te quería consultar sobre los futuros estándar. ¿Cuánto tiempo se puede mantener una posición abierta o se cierra automáticamente? Pues yo opero con BinX, tengo posiciones abiertas hace mucho tiempo, no me han caducado, digamos. Mira, si te soy honesto, no te sabría decir esa respuesta técnica. Sé que tienen una fecha de caducidad los futuros estándar y que cuando esa fecha llega, el contrato se cierra. ¿Sí? Ya sea que estés en ganancia, que estés en pérdida, no importa cómo sea, la operación se cierra. Por eso siempre recomendamos que el futuro estándar es cuando uno está arrancando, ¿sí?, para los inicios, pero cuando ya pasas a ser un trader experto, por así decirlo, te moves al perpetuo, porque el perpetuo te da un montón de otras ventajas sobre los futuros estándar. La principal es que no caduca, entonces vos te puedes apalancar por 2, por 3 y esperar un movimiento, ¿sí?, más en swing. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por todo. Quería hacer una consulta sobre justo lo de perpetuo. Siempre tuve la duda de que si yo, un ejemplo, abro una operación en Bitcoin, un ejemplo por 5, y si la podría dejar todo el halving hasta yo creer que se puede llegar a venir la próxima caída. Muchas gracias. Con gusto. Ahí tenés un problema que puede ser el tema de las comisiones. Entonces, ten en cuenta que mientras más te apalancás y a medida que pasa el tiempo, más comisiones vas a pagar. Por ende, podrías hacerlo obviamente, pero tendrías que tener muy previsto, y hay formas de usar como una calculadora que te permite determinar cuál va a ser el costo de tener esa operación abierta de determinada cantidad de días por cierto apalancamiento. Así que sí, podrías hacerlo. Genial. Última pregunta, ¿alguien? Bien. Bueno, no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Elisandro.